Hola, hoy vamos a hablar en nuestro seminario de psicoterapia para médicos generales de unos conceptos que considero muy importantes y son los psicodinámicos. Para empezar, aclaremos a qué nos vamos a referir acá con los términos psicoanálisis y conceptos psicodinámicos. Mientras que el psicoanálisis en la definición de Leibu que nos aprendimos de psicoterapia vendría siendo el punto 3 de la definición de Leibu, es decir, el quehacer puntual, es decir, la manera en la que psicoterapéuticamente opera esa escuela que trata de ayudar a las personas de distintas maneras. Los conceptos psicodinámicos de alguna manera vendrían siendo el punto 1 y el punto 2 de la definición de Leibu, es decir, un modelo del funcionamiento normal de la mente y de su desarrollo y un modelo psicopatológico. Obviamente los términos a veces se utilizan indistintamente, pero aquí sí vamos a ser muy puntuales en señalarlo. El psicoanálisis como escuela psicoterapéutica probablemente fue la primera escuela de la historia que cumplió por completo con todos los puntos de la definición de Leibow que vimos en la introducción a las distintas psicoterapias. Por eso es innegable que marque un hito importante en la historia de la medicina y, y tenemos que aprender a verla como lo que es una de las escuelas psicoterapéuticas. ¿Qué ocurre con el psicoanálisis? El psicoanálisis tiene una serie de retos muy grandes y se plantea unos objetivos terapéuticos muy complejos. El psicoanálisis de alguna manera opera más para esos procesos de autoconocimiento profundo, para esos procesos en donde yo quiero mejorar mis estrategias de defensa, pero de alguna manera casi que para tolerar un psicoanálisis adecuadamente se requiere que la persona tenga una condición clínica muy estable, que además tenga un recurso cognitivo muy importante y que tenga toda una serie de compromisos y de disposiciones para realmente estar en capacidad de hablar de todo lo que se requiere, es decir, ese principio de asociación libre, sin coartarse. Para que un psicoanálisis funcione debe ser al menos 3 veces a la semana. Lo ideal era que se hiciera pues todos los días. Son sesiones muy largas de 1 hora o más. Casi ninguna aseguradora o ninguna aseguradora lo cubre, es decir, que las personas se lo tienen que cubrir de su bolsillo. Pero como veíamos, probablemente tenga mucho impacto en trastornos de la personalidad y, como les decía, en esas opciones de crecimiento personal que nos hablaba Jerome Frank en su definición. Entonces, todas esas limitaciones, además del gran entrenamiento que requiere una persona para poder considerarse psicoanalista, entonces hacen que el psicoanálisis pues tenga un espacio relativamente limitado en la medicina actual y que ese espacio haya sido cubierto por las psicoterapias de orientación cognitiva que se ajustan más al modelo de medicina basada en la evidencia, que son más breves, que tienen efectividad en cuadros clínicos como la depresión, como la ansiedad, incluso cuando el paciente está severamente descompensado, entonces tienen más cabida en el modelo médico. Todo eso a veces lleva a las personas a creer que entonces el psicoanálisis no sirve. Obviamente pues tiene unas posturas que habrá que respetarse, pero yo sí quisiera que viésemos que normalmente la verdad no está en los extremos, ¿cierto? O sea, no vamos a decir que el psicoanálisis es la panacea y que sirve para todos los trastornos porque estaríamos diciendo una mentira, pero tampoco vamos a decir que el psicoanálisis es un asalto a la cultura y que todo lo que está alrededor de él es mentira e inútil porque también estaríamos faltando a la verdad. Lo que sucede probablemente es que uno de los padres del psicoanálisis, porque siempre pensamos que el único fue Freud y la verdad Freud
trabajó con más personas, se nutrió de cosas que previo a él ya habían escrito personas como Cullen muchísimo antes que William Cullen fue el primero a hablar del concepto de neurosis, del que Freud tomó. Freud trabajó con Charcot, de alguna manera a través de Charcot conoció algunos de los trabajos de Pierre Janet. Freud trabajó con Joseph Breuer y Freud posteriormente recibió aportes de todas las personas que estuvieron con él en la escuela psicoanalítica en Viena, y el psicoanálisis y la psicodinamia se vinieron nutriendo y aún hoy se siguen nutriendo desde la escuela británica, desde la escuela francesa, en Argentina, en donde hay mucho conocimiento y mucho avance sobre el psicoanálisis. Pero el tema es que obviamente Freud sí es la persona, pues el eje sobre el psicoanálisis, y alrededor de él gira mucho el conocimiento respecto a esto, y Freud es una persona que tiende a polarizar. Entonces digamos que o las personas se imaginan pues que Freud no cometió errores y pues lo perfecto, y no, Freud era una persona difícil, que él tuvo muchas dificultades con las personas que trabajaron con él, que escribió cosas que para su momento, y no lo podemos dejar de analizar desde su contexto histórico y su momento vital, escribió cosas que en su momento fueron todo un boom cultural, que aún hoy lo son, y obviamente escribió cosas que en su momento pudieron tener sentido, pero que hoy en día sabemos que no tienen nada que ver con una realidad clínica y como nos lo imaginamos, especialmente sobre temas en la sexualidad, sobre temas con la orientación sexual. Entonces, eso hace que, digamos, haya personas que pasen entonces al otro lado y digan, no, entonces todo lo que escribió es inútil y no sirve y era una mala persona y etcétera, etcétera, etcétera. Y de nuevo, tampoco es así, ni era perfecto, ni era totalmente imperfecto, sencillamente escribió cosas, unas que sirven, otras que no sirven, y sea lo que sea, pues fundó una escuela de pensamiento que aún hoy sigue teniendo validez. Entonces, repito, cuando hablamos de psicoanálisis, estamos hablando del quehacer. Y vimos que hay psicoanálisis, que ahí como nos lo representa Quino en esa imagen que está ahí y en varias que vamos a ver. Recuerden que Quino es argentino y en Argentina hay mucho psicoanálisis y la gente va mucho al analista. Muchos de los dibujos de Quino nos demuestran que él tiene un profundo conocimiento de todo esto, obviamente incluso para criticarlo y con justas razones muchas veces. Entonces recuerden que el 3 es el quehacer. Entonces habría psicoanálisis, así más o menos como nos lo está mostrando la imagen, que era como el análisis ortodoxo, el diván, el psicoterapeuta detrás. Todo eso tiene una historia muy bella para las personas que les interese. ¿Qué pasó con la hipnosis? ¿Por qué Freud fracasa en la hipnosis? ¿Por qué se le termina ocurriendo entonces que el terapeuta debe estar fuera del campo visual del paciente? Y empezó a trabajar, y ahí tendríamos lo que conoceríamos como el psicoanálisis ortodoxo. Pero hoy en día no es mucho el que se trabaja así, aunque se trabaja, y les confieso, si yo tuviese el tiempo y la plata para hacerme un psicoanálisis, me encantaría hacérmelo. Hoy en día hay analistas que trabajan por Skype, por, bueno, por Skype o por Zoom o por Meet o por lo que sea, pero pues con esas herramientas, y más me imagino en estos contextos en los que andamos ahora, pandemia, y si ya pudiésemos hablar de pospandemia. Eh, pero ya no trabajan tanto el diván, sino trabajan frente a frente o trabajan lado a lado, y ya no le diríamos psicoanálisis ortodoxo, sino terapias dinámicamente orientadas o terapias psicoanalíticamente orientadas. De nada de eso es de lo que vamos a hablar hoy. Hoy vamos a hablar de conceptos psicodinámicos. Es decir, a partir del psicoanálisis, porque a Freud y a sus contemporáneos que trabajaron en terapias como esta les tocó al revés. A ellos les tocó, a partir de los casos clínicos y a partir de lo que trabajaban, empezar a construir el modelo teórico de cómo funcionaría la mente y cómo se desarrollaría la mente normalmente y cuáles serían las condiciones psicopatológicas.
Entonces, de lo que vamos a hablar es de eso, del punto uno y del punto 2 del Leibu, de los conceptos psicodinámicos. Y entonces, bueno, con toda esta introducción, yo creo que es la vez que más he hablado en esta primera. eh, Alguien podría preguntarse, bueno, ¿y para qué vamos a hablar de esto si finalmente usted mismo nos está diciendo que hoy en día en el modelo médico tienen más cabida son las terapias cognitivas? Entonces, ¿por qué vamos a hablar de esto? Porque recuerden que probablemente el psicoanálisis es la primera de las intervenciones de la historia que cumplió con toda la definición del label que nos aprendimos de las psicoterapias. Y muchos, si no todos, de los padres y de los pioneros en psicoterapia cognitiva habían tenido entrenamiento psicoanalítico. Y con algo que volveré más adelante sobre eso, digamos viendo que sus pacientes entendían el problema, pero muchas veces no se aliviaban como ellos esperaban que se aliviaran, pues fueron buscando nuevas maneras de intervenir y fueron ya naciendo los modelos de aprendizaje y todo lo otro que veremos tal vez en la próxima charla ya, y nacieron las cognitivas. Pero uno no deja tirados sus conocimientos. Uno, cuando avanza, uno construye sobre lo que ya está. Y entonces, uno a veces, y esto lo digo con jocosidad, espero no se me malinterprete, pero a veces oye personas que trabajan terapia cognitiva que dicen, no, y el psicoanálisis, que eso no sirve para nada, y tan, y a los 10 minutos los está oyendo decir, no, y esos mecanismos de defensa tan primitivos que empleaba ese paciente. O a la otra persona que dice, no, yo eso el psicoanálisis no sirve para nada, y a los 10 minutos lo oye usted diciendo, no, y hay que manejar la transferencia y la contratransferencia. O no, eso no sirve para nada el psicoanálisis y usted después lo oye, pero qué resistencias las que tiene este paciente, está llegando tarde, no quiere hacer el trabajo cognitivo. Entonces lo que pasó fue que todos esos términos de encuadre, transferencia, contratransferencia, defensas, resistencias, etcétera, 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 porque el bagaje teórico del psicoanálisis es una cosa gigantesca, es decir, la psicodinamia es muy grande. Todos esos términos pasaron a las terapias cognitivas. Entonces, y pasaron incluso a las terapias, uno oye hablar de defensas y de resistencias incluso en terapias de la tercera y de las que ya están hablando de cuarta ola. Por eso es importante conocer este modelo, a pesar de que la mayor parte del seminario la vamos a basar sobre terapia cognitiva, porque indudablemente son conceptos que tienen una validez. Y ahora, así no fuese para hacer psicoterapia cognitiva, yo pienso que la psicodinamia nos da un lenguaje, nos da toda una serie de conceptos y de términos que nos van a permitir entendernos. Y yo soy partidario incluso de que toda residencia en psiquiatría debe tener algo de formación psicodinámica. Porque es que es muy difícil que uno aprenda a manejar transferencia y contratransferencia. Es muy difícil que uno trate de comprender la complejidad de otro ser humano si no empieza por intentar comprender la propia. Y entonces yo los invito, ahorita que vamos a entrar a ver esta charla, que vengamos con mente abierta y que al final nos preguntemos si las cosas que se dicen de alguna manera ya no las intuíamos y no las vivíamos en la vida diaria, y además si los términos con los que los estamos viendo no son verdaderamente útiles. No son verdaderamente útiles para nuestra vida como médicos y como personas no fuera de la profesión. Entonces empecemos. Esta charla está basada básicamente en dos textos. Tomo mucho del manual del doctor Simón Brainsky, gran destacado psicoanalista colombiano, javeriano, y que tiene un texto muy bello, y de Glenn Gabbard, un psicoanalista, aunque él trabaja mucha psicoterapia, ya es dinámicamente orientada, de Glenn Gabbard, que él sí todavía vive en los Estados Unidos, que ya son visiones que podríamos llamar posmodernas del psicoanálisis. Obviamente, tratando de matizarlo y de ponerlo pues para una charla que esperemos sea agradable, ¿no es verdad? Entonces,
De psicodinamia debemos empezar para hacerla masticable por el modelo topográfico y por el modelo estructural, que los podemos entender relativamente fácil con esta gráfica que estamos viendo ahí. Empecemos por el modelo estructural. El modelo estructural vendría siendo lo que sería la anatomía de la mente. No es que nadie tenga un iceberg por allá flotando, esa no es la idea, obvio que no, pero es un muy buen esquema para imaginarnos la anatomía de la mente. Y según el modelo estructural, la mente tiene tres instancias psíquicas, que son el yo, el super yo y el ello. Yo no tengo ni idea de alemán, pero en alemán Freud al ello era das Es. Este era Ich y este era Über Ich. Entonces, Ich, yo, ¿cierto? Über Ich, super yo. Pero este, en alemán, según he podido ver, la traducción es más, das es algo como eso, como el pronombre absoluto. Como cuando el niño todavía no sabe qué son las galletas, pero quiere que le den y entonces le dice a mamá, dame eso. Y eso, pero qué, dime, usa la palabra, ¿cierto? Y el niño, eso, bueno, aquello sería como en español, pero quedó de el ello. Entonces, yo intuyo que Freud lo que quería llamarlo era como lo que no tiene nombre. Eso, ¿cierto? Aquello. Es importante comprender que visiones un poco más amplias de esto nos darían a entender que en realidad todos son partes del yo. Todo lo que vamos a hablar es de una sola cosa que es el yo. Pero ese yo, esa totalidad tiene algunos elementos que lo componen. Otros dicen que todo esto está inmerso en algo que se denominaría el self y que el self sería la totalidad. Lo cierto es que si le vamos a poner una correlación neuroanatómica, que incluso el mismo Freud en un texto bien interesante que se llama El Proyecto, ¿cierto? Un proyecto de neurología para médicos, un proyecto de psicología para médicos. El proyecto, él trataba ya de empezar a hacer esa correlación neuroanatómica entre esto, entonces podríamos decir que de alguna manera el super yo lo podríamos comparar con los circuitos orbitofrontales, ¿cierto? Porque es el control de la conducta, la moral. Acuérdense de Phineas Gage, lo que le pasó cuando se le destruyó los circuitos orbitofrontales y cómo quedó después conductualmente, ¿no es cierto? Entonces ahí podríamos hacer esa correlación anatómica y ya fisiológica con el lóbulo frontal y los circuitos orbitofrontales. La cosa, aquello, el ello, lo que entonces no tiene nombre, lo podríamos comparar con el sistema límbico, porque es la carga instintiva vital. Uno no ve a una mamá cuando uno está evaluando a un niño sano, ¿cierto? Entonces está el recién nacido ahí y entonces uno va a evaluar la diada cuando uno estaba en pediatría o también desde la ginecología, dependiendo. Entonces uno iba y bueno, ¿cómo va? Y venía de pediatría, entonces, señora, permítame el niño. Y entonces uno empezaba, ¿cierto? Y le ponía el dedito aquí en la mano y uno ve la prensión y le hace así y entonces búsqueda y succión. Esos reflejos están ahí, o sea, la mamá no le dice al bebé, ay, mi amor, ahí viene el doctor de la Universidad de Caldas que lo va a examinar, entonces por favor ponga el dedo y apriete cuando el doctor le... No, esa vaina está ahí. Es un software que está en ese hardware allá metido y que es donde está todo lo que está relacionado con la autoconservación. ¿Por qué el reflejo de prensión? Porque es que no se nos olvide que somos primates. Entonces, al principio había que agarrarse del pelo de la mamá acá abajo o acá arriba para no caerse, o agarrarse de la rama del árbol. Búsqueda y succión. Si no comemos, nos morimos. Un bebé que no come cada 2 horas puede morir rápidamente. El reflejo del paracaídas, precisamente, si nos caíamos desde mamá o desde el árbol, ¿qué había que hacer? Pues fracturarnos los brazos, pero no la cabeza. Entonces le hacemos al bebé y vemos esos reflejos. Es decir, que eso ya está ahí, esa protección instintiva de la vida viene ahí. Y ahorita vamos a ver cómo esas
lo que ellos llamaron las pulsiones, esa energía psíquica determina mucho de nuestra conducta. Entonces eso es todo lo que estaría ahí en el ello, en eso que es como la vía instintiva, incluyendo obviamente la sexualidad, puesto que el instinto sexual de alguna manera está subrogado al instinto de supervivencia, el de la especie. Ahora, acuérdense que por ahí hay una teoría bien interesante, la del gen egoísta, ¿cierto? Entonces es como esa trampa mental, me gustaría decir el término que siempre digo en clase, pero bueno, estamos aquí, entonces toca. Entonces esa trampa mental en donde uno se dice a sí mismo que a través de sus hijos, de su prógine, uno se está conservando a sí mismo. Entonces ahí está la trampa, ¿no? La sexualidad es tan rica y tiendo a repetirla porque en algún momento puedo terminar con un embarazo que probablemente no era lo que se estaba buscando, pero con eso no me estoy conservando yo, estoy conservando es la especie. Eso hace parte también de todos esos instintos que están ahí. Y obviamente otros instintos, los hablábamos cuando los que pues vengan viendo de alguna manera en orden estos seminarios, y cuando veíamos en el seminario de psicopatología, veíamos la conducta agresiva humana, pues también viene desde la cacería. ¿Y por qué cazábamos los seres humanos? Cazábamos porque era una forma de alimentarnos, es decir, satisfacíamos ese instinto de autoconservación también, o sea que de alguna manera la agresión para cazar, y ni se diga para defendernos, hace parte de ese instinto de conservación. Cuando uno lee a Freud, que Freud obviamente pasó por todo, ¿cierto? Porque a él le tocó construir, algunos dicen que por eso se puede comparar con un novelista, porque a veces se contradecía a sí mismo y peleaba, y en fin, sí, pero digamos que si uno ya ve desde el texto de Nuevas Lecciones Introductorias al Psicoanálisis para acá, uno ve que ya es como ya la parte condensada de su teoría, ya casi al final de su vida. Entonces, mucho del trabajo de él fue alrededor de la sexualidad, como si la pulsión vital más importante fuera la de la sexualidad, pero no. Acuérdese que él habló también de Eros, de Tánatos, todo lo que significaba y con sus metáforas y con su lenguaje que sí a veces es difícil de entender, pero finalmente lo que nos está hablando es de la teoría instintiva vital, que cuando ya la vemos así es más fácil de entender y la vivimos todos, ¿cierto? Y finalmente estaría el yo, que si lo fuésemos a poner neuroanatómicamente hablando, insisto, el yo, no el self, estamos aquí en una tormenta, entonces vamos a ver hasta dónde logramos este de hoy. Entonces, les venía diciendo que el yo, no self, porque si cogemos todo esto, si le trazáramos un círculo aquí alrededor de todo esto, tendríamos el self y todo sería parte de ese gran ser, ¿cierto? Mi ser. Pero digamos que si nos limitamos al modelo estructural inicial, entonces el yo vendría estando en las áreas temporales y parietales con el homúnculo sensitivo y motor, porque el yo es el que tiene la capacidad de acción, el yo sería como la corporeidad, ¿no es cierto? En este esquema, en esta representación. Entonces ese iceberg que recuerden es el modelo estructural y que tiene esas tres instancias, el yo, el superyo y el ello, está ahí en el agua, y entonces ya al meterle el agua ya le metemos el modelo topográfico. Y el modelo topográfico tiene tres estratos de la mente. Por eso topográfico, como los estratos de la Tierra, ¿cierto? Entonces modelo topográfico, los estratos de la mente. Un estrato que estaría de aquí para arriba, en donde intencionalmente está la luz del sol, que sería el estrato consciente, en español lo podemos usar muy bien, el SC, en inglés es el consciousness, distinto del awareness, que es el estado de conciencia, que en español lo deberíamos escribir solo con C. El estado de conciencia es el punto del ciclo sueño-vigilia en el que nos encontremos. En cambio, este es el estrato consciente. Es de lo que me entero plenamente con mi mente. Es de lo que me entero plenamente con mi mente. Entonces es obviamente todo lo que experimentamos durante la vigilia y de lo que somos conscientes con ese ser, pero esto no es tan
los límites ya no son tan claros como cuando hablamos de estar dormido o estar despierto, ¿cierto? Porque hay fenómenos que son conscientes a pesar de que tengamos ciertos estados, como por ejemplo estar dormido. ¿Y a qué me refiero? A que cuando vemos los sueños, a veces somos conscientes con ese de que estamos soñando y uno mismo hasta se ríe del sueño y uno dice, uy, estoy soñando. Cuando digo estoy soñando, de alguna manera ese fue un fenómeno que estaría acá o cuando menos por acá, ¿cierto? Y no estamos hablando necesariamente de la relación con el estado de conciencia solo con C, aunque de lejos la inmensa mayoría de los fenómenos que vivimos en este estrato, pues es cuando estamos despiertos y en el pleno estado de conciencia, en el alerta pues del estado de conciencia. Luego estaría el estrato preconsciente, que algunos lo han suprimido por simplificar, pero definitivamente es útil hablar de él, porque el estrato preconsciente estaría entre el borde del agua, ¿cierto? Y esta línea que está acá en blanco, que imaginariamente representaría el punto en el que ya la luz del sol se refracta por completo por el agua y entonces de aquí para abajo ya es la oscuridad absoluta. Entonces imaginémonos que nosotros somos como un buzo que nos estamos metiendo a nadar en profundo aquí al lado de este iceberg y aquí vemos afuera del agua, vemos muy claramente y aquí empezamos a profundizarnos y ya no vemos tan claramente. Digamos que no llevamos una linterna, obviamente no llevamos una linterna, sino que aquí todavía alcanzamos a ver, pero ya no vemos tan claramente como afuera del agua. Entonces son esos elementos de la mente en donde nos enteramos, pero nos enteramos con dificultad. El ejemplo que está en casi todos los libros de psicodinamia y de psicoanálisis es cuando nos dicen es el fenómeno de la punta de la lengua. Es esa sensación de que hay un conocimiento que yo sé que tengo y que probablemente como que lo voy a llegar, ¿sí? Entonces, ay caramba. Y como que voy a llegar a él, es el típico fenómeno que uno suele simular en las rondas de medicina interna. Entonces, profesor, yo sí lo sé, pero es que se me olvidó en este momento. Ahí estimulado, ese no. No, es cuando de verdad usted ve por la calle, ve a alguien, ve venir a alguien y usted dice, yo conozco a esta persona, pero no logro recordar ni el nombre ni de dónde, y usted se queda con esa sensación. Ese es un fenómeno preconsciente. Es un fenómeno que puede hacerse consciente, salir y usted decir, claro, era tal persona de tal lado, o definitivamente nunca salir y quedarse ahí porque tal vez estaba más cerca de lo de abajo. Y entonces ya si seguimos con la metáfora del buzo y seguimos bajando, ya llegamos de aquí para abajo y de aquí para abajo es la oscuridad absoluta, ya no vemos nada, nada. ¿Qué sería el estrato inconsciente? Entonces, modelo estructural, tres instancias, el yo, el ello y el superyo. Modelo topográfico, tres estratos, consciente, preconsciente e inconsciente. Cuando esto lo juntamos, entonces empiezan a llamar la atención varias cosas. Fíjense que el que tiene la mayor parte consciente es el yo, pero el yo también tiene una parte preconsciente y una partecita inconsciente. El ello es totalmente inconsciente, totalmente inconsciente. El superyo, su gran masa es inconsciente, tiene una parte preconsciente similar a la del yo y tiene un pedacito, pero miren que es menos, que es consciente. Entonces ese consciente nos lo representan muy bien, por ejemplo, en Pinocho con Pepe Grillo. Entonces, Pinocho, no se vaya con esos manes, váyase para la escuela, no le hizo caso y terminó en la barriga de una ballena, ¿cierto? Entonces, esa vocecita que curiosamente muchas veces se nos parece a la de uno de nuestros progenitores o de nuestras figuras de apego, que nos dice no hagas esto, haz aquello, eso, sería como esa parte consciente del super yo. Tenemos una parte preconsciente, pero la gran mayoría del super yo es inconsciente. El ello, la vía instintiva, los médicos a veces hacemos trampa, porque claro, entonces pensamos en el sistema límbico y pensamos, por ejemplo, en el hambre, entonces pensamos en las leptinas y pensamos en cómo se genera el hambre, pero hombre, seamos honestos, usted ahí está pensando en el libro de fisiología, usted está pensando en lo que usted vio, pero usted en realidad uno no sabe, uno no logra ver cómo sale el hambre de uno mismo, uno no logra ver cómo sale el instinto sexual de uno mismo, así usted entienda muy bien cómo funciona la testosterona y etcétera.
Entonces, piénsenlo como cuando antes de que estudiáramos medicina y que medio supiéramos qué era la fisiología, entonces uno no sabía de dónde era su vida instintiva. La vida instintiva es totalmente inconsciente. Usted ve, ya es la vehiculización del yo cuando usted va y come, ¿de acuerdo? Ante el hambre. Entonces ahí ya tendríamos más o menos cómo están estos tres elementos por los dos lados interactuando: consciente, preconsciente, inconsciente, yo, super yo y hecho. Dicho esto, nosotros siempre cuando hablamos de lo inconsciente deberíamos denominarlo es así, no el inconsciente. Porque miren que si decimos él, podríamos estarnos refiriendo a esta parte del yo, a todo el ello o a esta parte del super yo. Entonces debemos decir es lo inconsciente, porque termina comportándose como un adjetivo, porque el super yo tiene elementos inconscientes, el ello sí es totalmente inconsciente, pero el yo también tiene elementos inconscientes. Y eso sí que cobra importancia ahorita que estemos hablando de los mecanismos de defensa. Entonces hasta ahí van el modelo topográfico y estructural. Si ya le sumamos unos dos modelitos adicionales que se llamaron el modelo dinámico y el modelo económico, entonces podríamos decir que el modelo dinámico, perdón, como su nombre lo indica, parte de un concepto de movimiento. Entonces, en teoría psicodinámica lo que se dice es que estas instancias están interactuando permanentemente entre ellas con energía psíquica y que, para hacerlo sencillo, y que conste que estoy diciendo para hacerlo sencillo, existe un fluir constante de energía psíquica, como decía el profesor Bransky, del super yo al yo, y un fluir constante de energía psíquica del ello hacia el yo. Obviamente hay más, pero estos son los que nos interesan, por lo menos para esta charla. Lo que psíquicamente, esa energía psíquica que fluye del ello hacia el yo, y lo hago con toda la intención en este sentido, esa energía psíquica que va del ello hacia el yo es la de la carga instintiva. Entonces, como la carga instintiva es la reproducción, el alimentarse, la agresividad, pues para tener control social, es que una cosa era vivir en una horda pequeñita en donde éramos 10 o 20 cazadores con sus respectivas parejas y sus familias y todo el mundo tratando de ayudarse, y en donde están todos esos experimentos sociales bellos en donde parece ser que había la paternidad compartida, entonces los hijos eran de todo el mundo y todo el mundo se apoyaba y todo el mundo se cuidaba y etcétera. Pues las normas sociales funcionaban muy desde un sistema probablemente contrario a lo que todo el mundo cree, parece ser que era más matriarcal. Entonces, pues eso era una vaina que funcionaba prácticamente sin ninguna norma porque todo el mundo era familia y todo el mundo se apoyaba. Pero cuando llega la agricultura, cuando llega la capacidad de domesticar animales, entonces empieza la civilización, empiezan a convivir ya varias familias y entonces usted le tiene que poner normas a eso. Y dentro de los muchos sistemas de normas hay uno que funciona mucho y es el miedo a través de las creencias. Entonces, voy a coger el ejemplo de los pecados capitales, pero podría coger cualquiera de muchos sistemas de creencias. Y mire usted qué es precisamente lo que, y me voy a permitir este nombre, satanizan. Entonces, la gula, la lujuria, la ira, que son son todos tres, estoy mencionando ejemplos de los instintos. Los pecados capitales son 7, pero pues estoy mencionando esos tres. Entonces, de alguna manera hemos venido creciendo culturalmente y sobre todo en las culturas monoteístas con la idea de que todo lo que viene del ello es malo, de que todo lo que viene del ello es malo, cuando obviamente no es así, cuando obviamente es hermoso, cuando obviamente sus vehiculizaciones son de las cosas más bellas y más grandes que tenemos los seres humanos y entre otras de lo que le da disfrute a la vida. Entonces, el super yo, que muchas tesis psicodinámicas parten de que o uno nace sin super yo y se le va creciendo a lo largo del tiempo, o que uno nace con un rudimento del super yo y que el super yo se crece. O sea, miren que en ambas, o en una uno no tiene
y se crea desde ceros y crece y crece y crece y sigue creciendo, o que el super yo, uno ya tiene un rudimento del super yo y se va creciendo con el tiempo. En cualquiera de los dos casos, el super yo crece a partir de algo que voy a emplear el término psicodinámico, que son las introyecciones de un sistema de valores, de un sistema de creencias. Lo veíamos en personalidad cuando hablábamos del carácter, en esos momentos del carácter en donde de alguna manera ese super yo también tiene al principio una gran influencia de las figuras de cuidado y de apego, luego una influencia de los pares y al final pues lo importante es que yo siga alimentando mi super yo a partir de lo que yo considero valioso. Entonces ahí estarán las normas, estará la fe, estará las leyes, etcétera, etcétera. Entonces, de alguna manera el ello, ¿qué nos dice? El ello entonces nos está diciendo a comer, y no voy a decir lo otro, que el mundo se va a acabar. Entonces el super yo en cambio dice, no, 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 hay que controlarse, y no, quietos ahí, quietos en primera, pilas, la moral, la ética, la responsabilidad, lo cual está bien. Pero lo dibujamos así con toda la intención para que se entienda este dibujo. Y por eso es que los psicodinamistas parten de la idea generalizada de que los seres humanos tenemos una de dos opciones, o somos neuróticos o estamos psicóticos. Y la neurosis obviamente tiene ciertos grados, habrá neurosis muy leves y habrá neurosis muy graves, allá pegadas del borde de la psicosis, espero se acuerden de trastornos de la personalidad. Pero esta imagen muy a lo película Indiana Jones de la trampa en donde se va cerrando, a mí me gustaría más haberme conseguido una del techo y el piso, ¿cierto? En donde por un lado están las demandas del super yo que van así como hacia abajo y por el otro lado estarán las demandas del ello que van así como hacia arriba y entonces el yo ensanduchado ahí y esa vaina la vivimos todos los días. La vivimos todos los días, cuando por ejemplo en la mañana llega la hora de levantarnos. Entonces digamos que suena el despertador. ¿Qué le dice a uno el ello inmediatamente? No, 5 minuticos, quedémonos aquí un ratico. Este ejemplo lo vamos a alargar ahorita otro poquito más por la posición en la que dormimos y todo eso. Pero entonces estamos ahí y suena el despertador. ¿Y qué le dice uno al super yo? No, quedémonos aquí, que nos vamos a poner a ir a clase, allá a ir a los psiquiatras a hablar bobadas, o qué nos vamos a poner a ver esos videos que ahora por esta vaina nos toca ver videos en lugar de ir a clase. Entonces, eso le está diciendo el ello. ¿Y qué le dice el super yo inmediatamente? No, a despertarse, ¿qué hubo? Hay que hacerle. Hasta ahí va el vuelo dinámico. Entonces viene la pregunta, ¿a quién le hace caso el yo? Y esa pregunta la responde el modelo económico. ¿Qué dice el modelo económico? El modelo económico más o menos dice que el yo le termina haciendo caso a la instancia psíquica que en ese momento tenga la mayor carga energética. Entonces, si la mayor carga, el mayor montante pulsional, así se dice, entonces si la pulsión más fuerte fue la del super yo, que probablemente es como nos va a tocar a la mayoría vivir, entonces nos paramos y nos vamos para clase. Pero resulta que como esto es un fluir constante de energía psíquica y si le aplicamos este conceptico de que la energía ni se crea ni se destruye, que espero se acuerden de la física por allá, entonces el ello dice más o menos, no me dio gusto a mí, listo, entonces se la guardo para el fin de semana y va acumulando, y va acumulando, y va acumulando, y llegará un momento en donde la energía, el montante energético del ello es más fuerte y por eso es que la sociedad entera, y aquí podemos emplear un ejemplo bíblico para compensar entonces Dios en el primer día hágase la luz, luego sepárese los cielos, tin, tan, tan, tin, tin, y al último día descansó. La civilización está construida bajo esos conceptos de tratar de darle predominantemente gusto al super yo para poder vivir con el vecino y para poder vivir en sociedad, pero que necesariamente hay que darle gusto al ello también. ¿Por qué? Porque si no se va a desbordar y tarde que temprano se desborda y se desborda a veces mal si uno no le sabe dar su momento al ello. Y recordemos, no es malo. Entonces, ¿a quién le hace caso? Por eso el modelo económico, al que tenga como el mayor poder en ese momento. Pero darle gusto al uno necesariamente significa el disgusto del otro. Entonces, si usted le da gusto al ello, de alguna manera le está generando disgusto al super yo. Y por eso es que a veces hay cosas que uno hace
Todos sabemos muchas cuáles, y al otro día le está diciendo la mente a uno, uy, yo por qué llamé, uy, yo por qué dije, uy, yo por qué hice, uy, yo por qué dije que sí, ¿cierto? Y entonces ahí se le está devolviendo, entonces usted le da gusto al ello, pero luego viene el super yo y ¡tin! Le pasa la factura. Entonces en eso vivimos los seres humanos, por eso ahí sí entendemos ese dicho que dice, el que esté libre de psicopatología que tire la primera piedra, porque nosotros no somos como el resto de los animales que tienen conflictos con su vida instintiva. Usted nunca ve a un perrito preocupado por andar detrás de la perrita. Usted nunca ve a un perrito preocupado porque le dio chichi, alzó la pata y orinó o poposeó delante de todo el mundo. No, el perrito va feliz por la vida porque él tiene balanceados sus instintos vitales con lo que tiene. De hecho, gran parte del motor de su vida es por la vía instintiva, si no todo. Entonces, en cambio nosotros, como tenemos ese lóbulo frontal tan gigantesco y como lo hemos venido alimentando a través de milenios de todos esos sistemas para poder regular la conducta y poder vivir en comunidad, entonces nacen estos conceptos. Y ahí tuvimos modelo estructural, modelo topográfico, modelo dinámico y modelo económico, obviamente a la carrera, al brochazo, a los mil, dejando un montón de cosas por fuera. Entonces, hay que decir, para continuar, que el ello vive a punta de una cosa en psicodinamia que se llama el principio del placer. Y supuestamente, ¿qué es el principio del placer? Pues yo no tengo una mejor manera de explicárselas que esa imagen que está ahí. Y es que si las cosas salieron bien, y aquí me permito otra vez decir que así como los estados hacen que uno, para poder manejar un carro, saque una licencia, para uno ser padre uno debería sacar licencia. Simplemente lo dejo ahí. Pero si las cosas salieron bien, hubo un momento de nuestra existencia en el que nosotros sentimos que éramos los reyes y las reinas del universo. ¿Por qué? Porque la magia existía. ¿Y a qué me refiero con eso? Fíjense que la magia, de alguna manera, tiende a entenderse como esto. Yo digo algo, yo utilizo una forma de lenguaje, y a partir de esa forma de lenguaje resulta algo que de otra manera no podría darse. El cuento más famoso es Abracadabra. A los que les guste Harry Potter, bien fanáticos de Harry Potter, acuérdense que todo hechizo que ellos hacían con las varitas iba acompañado de unas palabras que había que decir. Así fuesen mentalmente. Yo recuerdo mucho en el del Sectum Sempra, que es Harry lo encuentra en el libro que después se entera uno que es de los grandes héroes de la saga. No voy a decir para no dañarle a los que no la hayan leído, los invito a que lo lean. Las películas obviamente no alcanzan a dar la magnitud de la saga, que para mí es una saga. Entonces en ese librito él encuentra el Sectum Sempra, pero ese no se tiene que decir verbalmente, pero sí se tiene que pensar. Y ¡pum! Y los que saben se acordarán qué tragedia ocurrió. Entonces es como que ocurre algo preverbal o verbal y yo a partir de eso recibo algo. Uno cómo no va a creer que la magia existe, y cuando yo estoy en clase aquí les digo alce la mano el que de pelado o de pelada no trató de mover algo con la mente. Acuérdense. Uno cómo no va a creer que la magia existe si es que uno lo tiene metido en el alma, insisto, si las cosas le salieron bien. ¿Por qué? Porque es que usted hacía una vocalización que era más o menos guá, y a partir de guá todos sus problemas eran resueltos. Lo venimos diciendo desde hace un rato, ¿cierto? El hambre es una cosa espantosa porque acuérdese que puede matar a un bebé. Entonces venimos predispuestos para que cuando sentimos hambre nos hacemos saber que tenemos hambre. Entonces el bebé llora
y de pronto aparece una cosa maravillosa que huele delicioso, que además tiene una voz que usted la reconoce desde el principio de su propia existencia, que lo mima, que lo abraza, que lo mira, que lo apapacha, que lo pone ahí y que resulta que le empieza a salir al primero un líquido clarito que le quita la sed y luego empieza a salir un líquido más espeso que le quita el hambre, que además le pasa inmunoglobulinas, pues uno cómo no va a creer que la magia existe. Y si usted tiene frío, entonces usted llora y ¡pum! Aparece otra vez y ¡pum! Se le quita el frío. Y si usted tiene calor, o sea, aparece ¡pum! Y usted llora ¡pum! Y ¡pum! Le quitan lo que usted tiene calor. Además, porque esa vaina en las mujeres es una cosa aterradora, lo digo por experiencia personal. Cuando mi hija lloraba, yo, ¡pum! Cual bien medio anancástico que soy, entonces me paraba y corra para allá y ella me decía, no, espérese, ya se va a dormir. Y yo decía, pero usted cómo sabe. Y ella, no, este es el pañal, no, eso es el hambre, no, eso es no sé qué, no, uy, no, eso sí, este llanto está raro, camine. Las mujeres saben los tipos de llanto. Para los hombres yo creo que todos los llantos son iguales, uno cree. En cambio ellas le conocen el llanto a su hijo, a su hija. Uno cómo no va a creer que la magia existe. Si ese ser le resolvía todo. Y uno de alguna manera el centro del universo de ese ser. Entonces, el principio del placer de alguna manera lo único que quiere es que ojalá uno pudiera decir, entonces yo a los estudiantes siempre les digo, ¿quién no quisiera decir abra cadabra, patas de cabra y ya tener el cartón de médico? Abra cadabra y que ya se haya ido el bendito coronavirus. Abra cadabra y que todo esté solucionado y que todo el mundo pueda trabajar por contrato y que nadie tenga que trabajar por prestación de servicios. Pues qué berraquera. ¿Quién no quisiera tener ese poder? El poder de con una palabra cambiar la realidad externa y modificar mi sufrimiento. Ese es el poder que queda metido en nuestra memoria y el que por el cual creemos y por el cual de alguna manera queremos siempre volver a él. Y si a usted no le gustó esta explicación, pero quiere entender el principio del placer, yo me permito traer esto de Kino yo. Uno tiene hasta miedo ya de poner cosas aquí, no hay que los derechos de autor, pero bueno, yo esto lo estoy haciendo con la mejor intención y de ahí estoy poniendo que es de Kino y está en la página de él, entonces vayan y miren allá. Pero la vida según Kino, que vuelvo y les digo, es argentino y debe saber mucho de psicoanálisis. Entonces, Kino dice, pienso que la forma en la que la vida fluye está mal, debería ser al revés. Uno debería morir primero para salir de eso de una vez. Luego vivir en un asilo de ancianos hasta que te saquen cuando ya no eres tan viejo para estar ahí. Entonces empiezas a trabajar y a trabajar por 40 años hasta que eres lo suficientemente joven para disfrutar de tu jubilación. Luego fiestas, parrandas, bueno, la invitación es a que no consuman drogas. Diversión, amantes, novias, novios, todo hasta que estás listo para entrar a la secundaria. Después pasas a la primaria y eres un niño que se la pasa jugando sin responsabilidades de ningún tipo. Vuelvo y digo, acuérdense, si todo salió bien, ¿no? Si tuvimos la fortuna de tener ese tipo de infancia que algunos tristemente no tienen. Acuérdense, yo recuerdo mucho cuando yo llegaba, almorzaba, mi casa obviamente un poquito anancástica, santanderiana, entonces tareas, había que hacer tareas, uno sabía que uno hacía las tareas y ya después póngase a jugar toda la tarde y pásela bueno, acuérdense de esos momentos. Y este pedacito que es el que sigue y era el que les estaba tratando de ilustrar en la diapositiva interior. Eres bebé, te cargan todo, te lo solucionan todo, estás ahí, ¿cierto? Luego vas de nuevo al vientre materno y pasas ahí los mejores y últimos 9 meses de tu vida flotando en un líquido tibio hasta que tu vida se apaga en un tremendo orgasmo. Eso sí es la vida. Por eso en psicodinamia se dice que el principio del placer es regresivo. El principio del placer nos quiere llevar de para atrás, nos quiere volver a llevar a eso. Si vieron esa película como de alguna manera como el caso de Benjamin Button, ¿no? Entonces, ahí entiende uno el principio del placer. Y piensen ahora en el ejemplo que les di hace un rato del despertador. ¿En qué posición duerme la mayoría de los seres humanos? En posición fetal. Incluso en las zonas de mayor calor, la gente así sea una sabanita delgadita se la echa, o sea, se vuelve a echar una membrana encima. Nos volvemos a meter en un útero. Por eso salir de ahí es un parto todas las berracas mañanas. Eso es espantoso. Ahí empieza uno a entenderse.
ahí empieza uno a entender qué es lo que uno quisiera, cómo uno no quisiera, porque uno no quisiera ser así, que o con una palabra y ya estar de vacaciones en una isla paradisíaca y tener todas las cosas que uno quisiera poder tener. Principio del placer. Pero la verdad no es esa. La verdad es que la magia así no existe, pero la palabra es poderosa y la psicoterapia sí que nos lo enseña. La palabra puede sanar como la palabra también puede destruir. Por eso hay que aprender a usar la palabra. La verdad es que si queremos algún día estar en una isla paradisíaca, pues, y tenemos una personalidad que nos permite no hacerle daño a los demás, entonces, ¿qué hay que hacer para poder irse para la isla paradisíaca? Pues súdela. ¿Usted quiere el cartón de médico? Pues párese y vea el video de los psiquiatras, así le parezca harta la psiquiatría, para que el día de mañana pueda estudiar cirugía o medicina interna o lo que quiera, pero gánese el pan con el sudor de su frente. La verdad es que la vida no va de para atrás, la verdad es que la vida va de para adelante. Y que cada día que pasa es el último que vivimos así en este instante, en este momento, que ya no va a volver. De alguna manera, como Aquiles le dice a Briseida, entendiendo que finalmente nuestra mortalidad hace que cada instante valga la pena y que por eso los dioses nos envidian, porque los dioses son inmortales, entonces ellos viven todo el tiempo pero no disfrutan del momento. En cambio nosotros tenemos que aprender a disfrutar del momento, para que vean que el principio de realidad, que es por el que funciona el super yo, no es tan malo, porque a veces entonces decimos, no, pues dividiríamos ojalá solo el principio del placer, no, pero es que toca ir creando principio de realidad, que va con el super yo, va desarrollándose con el super yo, y por eso es el principio que rige al super yo. Entonces por eso el super yo le dice, aproveche el momento, vaya y estudie, hágale, una frase muy bella, vive, un monje francés, no me acuerdo el nombre en este momento, pero vive como si fuera el último momento, pero estudia como si fueras a vivir toda la vida. Entonces ahí entiende uno esto. Ahí entiende uno el principio de la realidad. Que la vida hay que aprovecharla, que no tenemos todo el tiempo, que no somos como Benjamin Button ni como nos dice Kino que vamos de para atrás, que ojalá fuéramos de para atrás. No, vamos desde para adelante y tenemos que aprovechar cada instante, sudarla para ahí sí poder disfrutar. Entonces, como veíamos esa organización de la semana, ¿no? Que es hasta bíblica. Entonces, trabaje y dedique un tiempo para el placer. Lo voy a decir con la sexualidad no se le puede decir que no todo el tiempo. Hay que aprender a vivirla. Lo que pasa es que usted no la puede vivir en la mitad del pasillo con la persona con la que pues usted estaría frontalizado. Pero entonces, en el momento en el que usted se decida vivir la sexualidad, y sé que en esto todos los profesores de sexología se los van a diseñar igual, y es cuando usted está con la sexualidad, vívala. No piense, el que piensa ahí en ese momento pierde, disfrútela, pues eso sí, cuídese, porque ya vimos el tema de ser padre. Entonces no es posible que uno en estas carreras de la salud y no utilice un método de planificación. Listo, pero ya una vez usted utilice su método de planificación, disfrute la sexualidad, vívala, vívala con responsabilidad y con seguridad, pero disfrútela, disóciese en ese momento, que su mente no esté pensando en otra cosa. Ahí usted tiene que suprimir el principio de la realidad y vivir al principio del placer, para que después no se le vaya a salir mal salida. Lo mismo pasa con el principio de realidad, hay que aprender a vivir con él. Y hay que aprender allá, a aceptarlo, esa es la realidad. Entonces, desafortunadamente, este es el sistema de salud que tenemos, que bueno, por lo menos acá en Colombia la gente tiene más acceso al sistema de salud que en otras partes del mundo. Listo, entonces aprendamos a vivir con él. Y lo que está mal, tratemos de cambiarlo, pero sin generarnos sufrimiento ni generárselo a los demás. Entonces, creo que ahora sí podemos entender bien esta imagen. Entonces, por este lado de acá estaría el ello, ¿cierto? Presionando a ese pobre yo por aquí, y por acá estaría el super yo presionando a ese pobre yo ahí, entonces el pobre yo ensanduchado en la mitad. Entonces la pregunta que hace, pues según la teoría psicodinámica, se inventa una cosa que se llama los mecanismos de defensa. Esta charla obviamente que ya va bastante larga, me lo han criticado mucho, pero ¿qué se hace? Uno trata y espero hacerla lo más agradable posible, pero esta charla no nos da para los mecanismos de defensa, ni el seminario nos da para los mecanismos de defensa. Ya los que les quede interesando, los invito a que los lean y a que los busquen. En Gabar están muy bien, hay diversos textos de, de, de mecanismos de defensa, entonces pues la invitación es a que los lean. Pero es importante saber de dónde salen. Entonces son esas estrategias que emplea el yo
para tratar de lograr una cosa que se llama principio de constancia. Y es aprender a equilibrar las cargas que, como vimos, acuérdense de dónde viene todo esto. Entonces, modelo dinámico, hay un fluir constante de energía psíquica y son como opuestas y tienden a colapsar sobre el yo. El yo a quien le hace caso al que tenga mayor energía, pero hacerle caso al uno necesariamente significa acumular al otro. Entonces, pues pucha, tenaz, este me pide principio de realidad y este me pide principio del placer y entonces yo ¿cómo hago? El yo se inventa una vaina que se llama el principio de constancia. Y el principio de constancia, una de sus maneras de vivenciarse es a través de los mecanismos de defensa, en donde el yo emplea unas estrategias con el objetivo de poder controlar esa sensación de tensión que produce constantemente esto. Hay muchas formas de clasificar los mecanismos de defensa, pero la más ampliamente utilizada es la de clasificarlos en tres momentos: en los mecanismos de defensa primitivos, en los intermedios y en los elaborados. Primitivos, intermedios y elaborados. Ningún mecanismo de defensa es malo por sí solo. Ninguno. Ningún mecanismo de defensa es totalmente bueno por sí solo. Sencillamente, dependiendo del momento en el que se utilicen, y este término no hay otro más que, como lo dice Gabar, y que tan masivamente se empleen los mecanismos de defensa, es que se sabe si son útiles para el yo, en ese caso llamémoslos buenos, o si le hacen daño al yo, en ese caso llamémoslos malos. Entonces, defensas primitivas, defensas que utilizamos mucho cuando somos bebés. Por ejemplo, el acting, la actuación. Cuando ya el acting tiene un contexto psicoterapéutico, ya se le pone apellido, entonces puede ser acting in, el que se hace dentro del consultorio, o acting out, el que se hace afuera del consultorio. Pero el acting como mecanismo de defensa o el paso al acto es sencillamente lo que hace el bebé, que es actuar. Entonces tiene el hambre, ¡pum!, llora y grita. Así está. ¿Tiene rabia? Pues hace la pataleta y ya. No lo piensa, simplemente la actúa. El bebé niega, entonces ya un poquito más grandecito, pero entonces él como ya se empieza a dar cuenta lentamente que él al principio parece ser, o por lo menos en teoría psicodinámica, así se cree que el bebé cree que él es una sola cosa con la mamá, como que no tiene esa conciencia de esos límites entre el yo de él y el yo de la mamá, pero luego lentamente se va dando cuenta que la mamá no siempre puede estar ahí, que la mamá, si es una mamá sana y que está educando bien, también aprende a que hay momentos en donde toca frustrar, entonces hay momentos en donde empieza a ya no ir de inmediato, entonces el bebé niega la ausencia de la mamá y ahí nace ese que pues estamos viendo tan hermoso explicado en Kino con Felipe, que dice entonces: he decidido enfrentar la realidad, así que apenas se ponga linda me avisa. Esa es la mejor manera de entender la negación. Esa es la negación. La negación en el bebé le sirve para negar la ausencia de la mamá, para empezar a hacer toda una serie de cosas que después un autor que se llama Winnicott explica tan hermoso y que él logra después proyectarlas en un objeto que va a ser una cobijita, que va a ser un osito, y entonces él se vincula porque ahí está conteniendo a esa mamá que él se imagina que de alguna manera no puede venir. Entonces, obviamente esto, insisto, ya se sale de la charla, pero ahí dejo la semillita para el que le guste y lo quiera profundizar. Entonces, en ese momento la negación es buena, es totalmente útil para yo, le ayuda a controlar esa ansiedad, pero si, y la negación puede estar bien empleada en otro momento, yo ya puedo ser un adulto y me dan una noticia terrible y la mente al principio, para dar tiempo a ajustarse, y mírenlo incluso en los mecanismos de adaptación al duelo, ¿qué hace la mente? No, no, esto no está pasando, hace una negación. Esa negación transitoria va bien porque le da tiempo a ajustarse a la realidad, etcétera. Pero si va pasando el momento y yo sigo negando la realidad externa, y a pesar de que recibo fuentes de información en donde me dicen que eso que yo no quisiera, pero sí pasó, y sigo negándolo, pues ya esa negación va en contra del yo y ya se vuelve mala, ¿sí? El acting, algunos lo vemos, por ejemplo, lo vimos cuando en trastornos de la personalidad y veíamos entonces en las estructuras fronterizas de la personalidad, entonces ocurre algo, se sienten amenazados y entonces el acting inmediatamente, muchas veces sin pensarlo, y se tratan de hacer daño o se hacen daño. Eso fue un acting, ahí estuvo mal. Pero de alguna manera lo veíamos con el ejemplo de la sexualidad, siendo adultos. Para poder disfrutar la sexualidad hay que hacer acting, no hay que pensar, hay que disociarse. Por cierto, la disociación, ¿qué es la disociación? En la disociación, temporalmente el modelo estructural cambia y entonces el super yo alcanza a separarse del yo
y queda el yo a merced del ello. Esa es la disociación. Cuando tanto oímos hablar de los estados disociativos, y a eso sí que vamos a llegar ahorita. Defensas intermedias, la intelectualización. Entonces, ¿qué hace el adolescente? El adolescente en ese proceso de transición que es tan duro, tan complejo, porque uno ya no es un niño, uno quisiera ser un adulto, pero todavía no lo es. Entonces, ni soy niño, ni soy adulto, estoy ahí en ese punto tan complejo, entonces buscando mi identidad, buscando mi ser, por eso la adolescencia es tan tenaz. Entonces en la adolescencia uno ve mucha intelectualización, entonces mucho tratar de evaluar los estados emocionales y de negarlos, hablando mucho de las partes, tratando de explicarlos mucho desde conceptos cognitivos, etcétera, la racionalización, su equivalente, pero con ligera diferencia. Ahí veníamos defensas intermedias. Y por último estarían las defensas elaboradas, que uno tiende a pensar que son las mejores. No necesariamente. Las defensas primitivas son muy buenas para resolver la ansiedad, pero si se utilizan repetidamente y en el largo plazo pueden ser deleterias para el yo. Las defensas intermedias, como su nombre lo indica, más o menos resuelven la ansiedad, ya no son tan buenas para resolver la ansiedad. Y finalmente las defensas elaboradas, curiosamente, pueden incluso aumentar la ansiedad, pero normalmente en el largo plazo son muy buenas para el yo. El ejemplo que siempre les doy es la anticipación. Y a ese voy a volver cuando estemos en cognitiva, después van a ver por qué. Pero como les digo, la persona que anticipa no se vuelve adicta a nada. ¿Por qué? Porque a uno le pueden ofrecer y le van a ofrecer algo que usted sabe que la va a pasar rico un rato, pero si usted sabe que le hace daño, cuando usted anticipa, usted es capaz de decir, mire, la va a pasar rico un rato, pero no vale la pena. Entonces yo, vaya a hacer usted lo que quiera, pero yo no me le mido a eso. Y respeto, pero yo no lo hago porque sé que me va a hacer daño. Entonces voy más allá, pero en ese momento me voy a sentir mal. En ese momento voy a decir, ah, qué pereza, y yo con ganas de probar, o yo con ganas de hacer esto o aquello, pero no. Entonces aumenta la ansiedad en ese momento, pero en el largo plazo suelen ser mejores para el yo. Pero insisto, ninguna defensa por sí sola ni es buena ni es mala. Las defensas funcionan como un ejército en campaña, es el ejemplo psicodinámico clásico, en donde yo avanzo, digamos que conquisto ahí como en el juego del Risk un territorio enemigo y entonces siento una basecita. Y a partir de esa basecita avanzo a otro territorio enemigo y creo otra basecita y de ahí avanzo y creo en otra parte del territorio enemigo y creo una basecita. Doy ese ejemplo con tres intencionalmente. Pero si las cosas salen mal en la parte de arriba, tengo para devolverme a la segunda base y si salen muy mal, pues me puedo volver a la primera base. Así son los mecanismos de defensa. No es que desaparezcan, sino que se van dejando de usar. Vamos dejando de usar los primitivos, vamos dejando de usar los intermedios y lo ideal es que con el tiempo empecemos a usar defensas más elaboradas, que empecemos a emplear más la sublimación, que empecemos a emplear más la anticipación, que empecemos a emplear más el humor. Ahorita voy a hablarles del humor algo, ya cuando estemos terminando. Entonces, esa es como la idea. Pero si por alguna razón esos mecanismos de defensa no me sirven, yo me puedo volver a las fases primitivas. Lo veíamos cuando se recibe una noticia catastrófica. Yo puedo ser la persona más estable psíquicamente hablando, estar empleando las defensas más maduras del mundo y me dan una noticia catastrófica y es posible que eche mano de la negación y eso no tiene nada de malo. Por eso el tema de que parecen como un ejército en campaña. No desaparecen sino se dejan de usar, pero se pueden usar en algún momento después. Yo no puedo dar este seminario a médicos generales y no hablarles de este concepto. Y es el de una defensa psíquica que se llama la somatización. La somatización parte del siguiente concepto. Cuando nacemos, estamos de alguna manera somatizados. ¿Qué es somatizados? No podemos distinguir el sufrimiento psíquico del sufrimiento físico. ¿Cómo así? Sencillo. El hambre. El hambre es una sensación física. Sentirnos solos es algo psíquico. El bebé, el niño, la niña, cuando lloran, él no sabe muy bien si es por el hambre, si es porque el pañal está sucio, que serían sensaciones físicas, o si es porque sencillamente quiere que lo apapachen, que sería una necesidad psíquica.
En ese sentido de cosas decimos que el bebé está somatizado. El proceso normal es que los seres humanos nos desomaticemos. Eso nunca se da por completo, porque es que sería una mentira, porque somos una única unidad. Nuestra mente es, acuérdense que es un producto fisiológico de nuestro cerebro, por lo tanto es una sola cosa. Prueba de ello son cosas como el síndrome del intestino irritable, algunas de las explicaciones de la fibromialgia, en donde lo que vemos son somatizaciones. La ansiedad le pasó la factura a la persona y hay somatizaciones espantosas, porque por ejemplo, una gastritis que se fue avanzando y se fue avanzando y se fue avanzando por estrés y por ansiedad, puede ser que esa persona ni siquiera tenga Helicobacter pylori y puede terminar en un cáncer gástrico. Y de alguna manera eso es una somatización, porque es que no tenía el riesgo para el cáncer, no tenía el riesgo para la infección y sin embargo desarrolló a partir de la alteración fisiológica que le generó el estrés todo un fenómeno complejísimo. Entonces uno en realidad nunca termina desomatizado, pero digamos que con el tiempo uno aprende a distinguir: tengo tristeza, tengo rabia, tengo ansiedad por esto, tengo hambre. Pero empleo ese ejemplito con toda la intención, porque acuérdense que hay personas que saben que tienen hambre porque están de mal genio. Acuérdense que hay personas que saben que tienen hambre porque que están ansiosos, perdón, porque están comiendo más. Entonces acuérdense que uno nunca está desomatizado, para que empecemos a reconocer con humildad esto. Entonces resulta que hay una situación en los mecanismos de defensa que ya se las expliqué cuando hablamos de esto, de que son como un ejército en campaña, que a veces lo confundimos con un mecanismo de defensa y no es un mecanismo de defensa por sí solo, pero existe una condición que se llama la regresión. ¿Qué es la regresión? Eso no es nada por allá de que, me devolví, todo el mundo se devuelve para el pasado y todo el mundo era alguien famoso, ¿no? Nadie era un campesino para que nada que ver. Eh, no, yo no estoy hablando de eso, de vidas pasadas ni de nada de eso, estoy hablando de nuestra propia existencia, estoy hablando de la regresión de los mecanismos de defensa. Cuando yo ya estoy utilizando una defensa más elaborada y por alguna razón empleo una defensa más primitiva, lo que hice fue regresionarme. O sea, de la base 3 me devolví a la 2 o de la base 3 me devolví a la 1, acuérdese, de una vez. Entonces ahí me regresioné. Existe una situación clínica en la que una persona ante una situación vital compleja hace una disociación, en ese momento se separa el super yo y deja el yo a merced del ello, porque la información que recibió, cualquiera sea, desbordó la capacidad de ese yo de afrontarla, o un grado de sufrimiento psíquico que no es capaz de afrontarlo, y entonces ocurre una regresión en los mecanismos de defensa y se da la somatización. Y entonces, y escuchen por favor muy bien los términos en los que lo voy a decir, un fenómeno psíquico se convierte en un fenómeno físico. Un fenómeno psíquico se convierte en un fenómeno. Un fenómeno psíquico se convierte en un fenómeno físico. Psíquico se convierte en físico. Y entonces ese dolor emocional se me convierte en una pseudocrisis convulsiva o se me convierte en algo que parece una convulsión y no lo es, etc. Una crisis de dificultad respiratoria, pánico, casi pánico, etc. Y los médicos de los servicios de urgencias, entonces vamos, examinamos a esa persona y no encontramos un correlato con el examen físico o con si pudimos para clínicos, etc. Nunca le nieguen un electro a nadie, un electro no vale casi nada. Y con un electro se da uno cuenta de muchas cosas, porque siempre hay que sospechar primero lo no psiquiátrico, espero se acuerden de eso. Y diferenciar una crisis de una pseudocrisis no es tan fácil como muchos dicen. Entonces, usted llega al paciente y usted juiciosamente hace el deber, y cuando usted no encuentra causas físicas, a mí no me digan que no, porque yo también lo viví, hasta que aprendí todo esto. Algo dentro de uno le empieza a dar como esa piedrecita de, me vino a mamar gallo, no tiene nada grave, se está haciendo. Y resulta que las defensas primitivas son de la parte inconsciente del yo. Repito, las defensas primitivas son de la parte inconsciente del yo. Me voy a devolver hasta por allá arriba y les voy a señalar aquí. Las defensas primitivas son de por aquí. Las defensas primitivas son de por aquí.
O sea, la persona que le llega a usted al servicio de urgencias a las 3 de la mañana con una condición clínica de estas, no se está haciendo. Sencillamente está empleando un mecanismo de defensa previo. Manifiesta su dolor emocional como si fuese un dolor físico, porque es totalmente lógico, porque es que el dolor físico es mucho más fácil de tolerar que el dolor psíquico y todos en el fondo lo sabemos. Piensen en el dolor físico más espantoso que hayan tenido. Yo una vez me quemé una mano, tuve un trauma rotacional de una rodilla en una actividad en Cruz Roja y les garantizo que me volvería a fracturar la rodilla yo mismo o volvería a meter la mano en aceite caliente yo mismo con tal de, por ejemplo, no ver a mi hija sufriendo, por ejemplo. Eso es una vaina que uno... o el dolor de usted recibir noticias, es que el dolor psíquico es mucho más difícil de manejar. Y también se los decía en introducción a la psiquiatría, es que para el dolor físico hay mucho y por eso yo creo que también a veces desde la rabia de nosotros como médicos de saber que es que a usted le llega una persona muy adolorida, yo me acuerdo cuando lo de la rodilla o me acuerdo lo de la mano, yo abrí la llave del agua fría y metí la mano y me paró mucho el dolor. Y cuando llegué al hospital y me pusieron, yo era en esa época todavía no estudiaba medicina, pero yo creo que me dieron a haber puesto un opioide porque qué viaje tan salvaje. A uno le olvida el dolor. Yo sentía el dolor, pero ya ni le paraba bolas. Cuando me roté la rodilla, mis compañeros de Cruz Roja me sacaron, me pusieron una férula pinche hecha ahí con troncos de árbol y solo la férula ya le ayudó a bajar el dolor. Y cuando llegamos al hospital del pueblo y me pusieron un diclofenaco, no me quitó el dolor, pero me bajó mucho. Para el dolor físico hay mucho para hacer. En cambio, para el dolor psíquico no hay casi. Entonces, cuando una persona convierte el dolor psíquico en dolor físico, gana muchas cosas. Entre otras que le paran más bolas en el servicio de urgencias que si usted llega diciendo estoy triste, cuando ambas son igual de importantes. Es un mecanismo de defensa. Es un mecanismo de defensa primitivo y por lo tanto inconsciente. La gente no viene a mamarnos gallo. ¿Cuál es nuestro deber como médicos? Bajar, examinar al paciente bien, con todo lo que podamos, porque uno se lleva sorpresas. Por jóvenes que sean las personas, también pueden convulsionar, también les pueden dar eventos cerebrovasculares. Entonces examine a la persona. Si usted ve que con los medios que tiene usted no encuentra, entonces sencillamente haga entrar a un familiar, déjelo ahí en observación, no se ponga a hacer las cosas que a veces vemos, que agua destilada periumbilical, que alcohol por la nariz, que esas carajadas de maltratar a los pacientes, eso es antiético, eso es anti todo, eso no se hace. Sencillamente deje a esa persona ahí, hágala acompañar, póngale una observación de enfermería, siga usted con los otros pacientes que tienen las otras patologías no psiquiátricas y hágale la resemisioncita a esa persona y dígale, mira, fíjate que no encontramos en este momento causas físicas para lo que tienes, habrá algo que te está haciendo que conviertas algo de dolor físico en psíquico y ya, de dolor psíquico en físico y hágale la remisión a salud mental. Finalmente, a veces ve uno que en los servicios de urgencia se emplea tan peyorativamente. Ahí llegó el conver o la conver de trastorno conversivo. Pues yo espero que hoy sepan de dónde sale. Se convierten el sufrimiento psíquico en físico. De ahí viene trastorno de conversión y está explicado a través del mecanismo de defensa de la somatización. Uno no puede estar en un servicio de urgencias, uno no puede estar en un servicio de consulta externa y no saber esto porque entonces maltrata pacientes. Entonces la invitación es a que métanse en el corazón, porque hay muchas formas de mostrar la brutalidad en medicina, pero esta es una de las peores. Porque usted pensar, confundir la somatización, los trastornos disociativos y todo esto con el trastorno, perdón, no el trastorno, sino con una simulación, son dos cosas muy diferentes. Un simulador es una persona que lo hace intencionalmente y eso normalmente tiene una ganancia económica para una pensión, para una incapacidad. Esos son simuladores, eso es otra cosa. Estas personas no ganan nada más que la atención. Y a veces usted le da rabia a eso y entonces cree que es que se están haciendo. Pero es el mecanismo de defensa. Entonces yo los invito a que ojalá hayan estado con mente abierta en esta charla, que se den cuenta del bagaje que nos da el lenguaje la psicodinamia, que nos permite de alguna manera entendernos y cuando uno se entiende empieza a entender un poquito más a los demás. Y que todo psicoterapeuta debe estar preparado para estudiar mucho. Una de las cosas que
que quiero recordarles es que hay que estudiar y estar permanentemente actualizándose. Pero un psicoterapeuta debe estar preparado también para manejar la transferencia, la contratransferencia, para ser capaz de hacer un encuadre bien hecho, para saber qué es una resistencia. Eso no lo mencionamos hoy, pero si alguna persona se va a dedicar a la psicoterapia, sabe que eso sale de acá también. Cómo se manejan las resistencias, qué hay que hacer con la resistencia, cómo se ve la contratransferencia para la charla anterior que tuvimos de principios comunes en psicoterapia. Y les voy a emplear una metáfora de Gabar que está en el libro de Gabar que dice que cuando uno se arriesga a meterse, a ir a alta mar sin una brújula, se va a perder, ¿cierto? Pues imagínense la inmensidad que es la psique de cada ser humano. Es como un océano gigantesco en el que usted va entrando en una barquita chiquitica, tratando de esas profundidades insondeables encontrar qué es lo que está ahí. Pues si usted no lleva una brújula, se va a perder. Y que una de las teorías que le permite tener una brújula para entender ese fenómeno insondable que es el ser humano es la psicodinamia. Entonces, que se comporta como esa brújula que nos da esa luz para poder darnos un lenguaje, para podernos entender entre colegas y entre procesos psicoterapéuticos, para entendernos y para entender al ser humano. Finalmente, una frase de Freud sobre su propio aparato de conocimiento. Nadie es más capaz que yo mismo de percibir claramente la desproporción que existe entre los problemas y la solución que les aporto. Muchas gracias.